Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hay consternación por el reciente feminicidio de Natalia Vázquez en la localidad de Suba, en Bogotá. Aunque la mujer estaba en teletrabajo, la versión de su familia es que le exigieron volver a la oficina. David Quintero, ¿qué es lo último en este caso? Daniela, buenas tardes. Pues mire, yo la saludo desde el lugar donde lamentablemente fue asesinada el pasado jueves Natalia Vázquez por su expareja sentimental. El feminicidio que ocurrió aquí en horas de la tarde. Ustedes están viendo en pantalla de Noticias Caracol mensajes y flores que muchas personas a lo largo de estos días han estado llegando aquí justamente a entregar. No más violencia contra las mujeres, no más crímenes contra las mujeres. Es lo que hemos visto. Vemos también que anoche hubo una velatón justamente para rechazar este y todos los hechos de violencia que se han presentado justamente en los últimos días. Y para responder justamente a su pregunta, Daniela, pues mire, lo último justamente son las declaraciones de un familiar de Natalia, quien en las últimas horas denuncia que justamente Natalia fue presionada de alguna forma para volver justamente a su horario habitual cuando ella estaba realizando teletrabajo. Escuchemos. Ella trabaja con la red de salud distrital. Cuando suceden todo ese tipo de casos, a ella le permitieron trabajar por internet, pero ya empezaron a presionar que tenía que trabajar presencialmente. Si ella estaba trabajando vía internet, ¿quién fue el que le pidió que trabajara de manera presencial, Mauricio? La nueva jefe sí le hizo cumplir el horario como era, sin importarle lo que ella estaba viviendo, ¿no? De hecho, yo le decía a mi sobrina, no salga, pues, porque la idea era que ella tuviera la forma de no dejarse ver del tipo, porque pues obviamente el tipo, tarde que temprano, debería estar pisteando y buscando la oportunidad para hacerle daño. Ahí teníamos entonces la denuncia que hace el familiar de Natalia Vázquez y ustedes, como se los estaba describiendo, Daniela, estamos justamente en el lugar donde ocurrió lamentablemente este hecho. La respuesta ante esto, justamente ante la denuncia que hace el familiar, hace pocos minutos acaba de llegar a Noticias Caracol un comunicado de la subred de Norte que justamente dice y pone fechas clave que ustedes van a entender rápidamente. Dice que el 16 de marzo de 2024 Natalia le expuso a sus jefes inmediatos la situación para que justamente buscaran proteger su vida y para acordar la suspensión de un contrato de prestación de servicios que ella estaba adelantando en justamente la subred. Aseguran que el 26 de marzo se le suspende este contrato y que el 16 de abril le llegó justamente a sus jefes un correo de la casa refugio donde ella se encontraba con su hijo en el que le pedían redefinir su reintegro. Finalmente avanzan, dicen que en la fecha del 24 de abril recibe la noticia Natalia del cambio de lugar de trabajo a la unidad médica hospitalaria de la calle 80 de Engativá y que finalmente el 29 de abril Natalia se reintegra a sus labores. Este es el comunicado hasta el momento para esclarecer la situación. Yo los dejo, por supuesto, con estas imágenes de lo que está pasando aquí en la localidad de Suba. Dolorosas imágenes, David, gracias. Y a propósito de este comunicado y sobre este caso, el secretario de Salud, Gerson Vermont, tiene el protocolo que se aplicó desde el pasado 16 de marzo en la unidad de servicios Santa Cecilia, donde trabajaba como enfermera jefe. Natalia Vázquez, la víctima de feminicidio, dio a conocer la medida de protección que tenía. Secretario, ¿qué pasó a partir de esta fecha? ¿Por qué la estarían obligando a volver a la presencialidad como lo están denunciando sus familiares? Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, yo quiero manifestar el gran dolor que tenemos en el sector salud y, por supuesto, como autoridades de los hechos que han venido sucediendo durante este año, durante los últimos años en Bogotá con los temas de feminicidio. La verdad es un fenómeno que preocupa y que nos tiene que llamar la atención como sociedad para saber qué está pasando, qué estamos haciendo mal, qué es lo que debemos cambiar para cambiar este fenómeno que es inaceptable. En el año 2024 tenemos 41 investigaciones por parte de la Fiscalía por feminicidios. Estos casos nos duelen muchísimo y, por supuesto, el caso de Natalia nos toca de primera mano, ya que era una trabajadora del sector salud. Efectivamente, la subred Centro Oriente formaba parte del sistema de protección que se le estaba brindando a Natalia y hay que recordar que ella era enfermera jefe y su actividad laboral era asistencial, atender pacientes como lo hizo durante muchísimos años al servicio de la salud de todas las personas de este importante sector de la ciudad. Y cuando se toma la medida de protección, efectivamente la solicitud de teletrabajo no correspondía a su objeto social, que era asistir pacientes, atender pacientes.
No obstante, para buscar una salida se hace la suspensión del contrato. La suspensión del contrato quiere decir, mientras se resuelve una situación, paremos el contrato para que no pierda su vínculo laboral con la subred. Después de estar en el proceso de protección, voluntariamente es la información que tenemos y ahí ya la Secretaría de la Mujer nos dará la trazabilidad. Ella solicita voluntariamente reactivar el contrato con la subred y la medida que se toma es cambiarla de sede para proteger en parte el sitio donde estaba trabajando efectivamente y cambiarla de sitio para poder que ella iniciara nuevamente labores y pudiera atender también sus temas económicos y los de su familia. Es lamentable, pero creo que el análisis que tenemos que hacer es qué está pasando como sociedad, qué está pasando de que su expareja las tenía y la había perseguido efectivamente y finalmente comete este acto atroz en su vivienda, en su hogar. Claro. Ni siquiera fue en el entorno laboral, pero fue en su hogar donde efectivamente llegó. Tenemos que revisar las rutas de atención de protección y ese fue el análisis al que llegamos ayer con todo el distrito para revisar paso a paso la ruta y por supuesto mirar qué mejoras tenemos que hacer en el marco de la ruta que podamos blindar todos estos componentes y que efectivamente garanticen una mayor protección a las más de 700 mujeres que hoy hay en este momento con alerta de protección, porque son violentadas por sus parejas o por familiares cercanos. Secretario, sin embargo, es inevitable preguntarnos, pero una medida de protección, varios testimonios que indican que ella ya venía huyendo de esta persona, de este tipo de agresiones, ¿no habrían sido suficientes para evitarle la obligación, como lo dice su familia, citando a la jefa inmediata para que ella se dirigiera a trabajar personalmente? ¿No fallaron en ese protocolo? Y al respecto, ¿qué medidas también tomaron? Porque es inevitable que había un desconocimiento al interior de esa jerarquía. Efectivamente, eso lo revisamos el día de ayer y efectivamente hay que revisar paso a paso de lo que sucedió para aprender y, por supuesto, mejorar la ruta de atención, porque tenemos muchas mujeres que requieren protección en este momento y no queremos que un nuevo caso se nos presente y pudiesen haberse y pudo haberse efectivamente tomado una decisión. Simplemente el trabajo de Natalia era asistencial, pero sí pudimos haber mejorado otra alternativa para poder hacer o realizar una labor de teletrabajo. Pero la respuesta al teletrabajo fue en el momento que sucedieron los hechos de la protección. Ahí fue cuando ella solicita y por el objeto del contrato inicial era imposible hacerlo por teletrabajo para lo que estaba contratada. Debió haberse eliminado ese contrato y hacer otro tipo de contrato que le hubiera permitido hacer esa labor. Son las mejoras que tenemos que hacer dentro de la ruta de atención y la subred Centro-Norte efectivamente está analizando cada una de estas situaciones porque definitivamente debemos buscar cómo proteger, independiente de cualquier otra cosa, la vulnerabilidad por la que está pasando cualquier mujer en el caso de las violencias de género. Claro, secretario. Finalmente yo sí quiero hacer énfasis en ese punto y es que no cabía la posibilidad de pronto de cambiar esa labor social que usted menciona, esas labores a las cuales debía atender Natalia Vázquez en medio de su trabajo allí en la subred. Es que estamos hablando de la vida de una persona y de la vida de una persona que ya les había alertado de ese peligro, secretario. Reitero que efectivamente cada paso que hemos revisado tiene toda la oportunidad de mejora porque son muchas las acciones que pudimos haber hecho para salvar la vida, no solo de Natalia, sino de todas las mujeres que han sufrido este fenómeno del feminicidio. Y aquí la pregunta no es necesariamente en ese sentido, sino qué estamos haciendo como sociedad. Finalmente, este crimen atroz fue en su hogar. También, así se hubiese hecho lo que se hubiese hecho, si hubiera hecho un teletrabajo en el hogar, también el asesino llegó a su casa, llegó a su hogar. Lo que tenemos que preguntarnos es qué estamos haciendo como sociedad, cómo podemos proteger efectivamente, hacer una red comunitaria de protección contra la violencia de género. Tenemos que revisar efectivamente cómo estamos en el entorno educativo desde los niños para mirar la educación en igualdad de condiciones, hombres, mujeres, para entender que todos somos iguales. Esta cultura del machismo que tenemos en nuestra sociedad que está permitiendo que todas estas violencias se generen. Yo creo que el análisis es profundo como sociedad.
Entendemos el dolor que tiene hoy y entiendan también el dolor que tiene todo el sector salud de haber perdido a una de sus colaboradoras, pero creo que la pregunta es la sociedad. ¿En qué estamos y qué estamos fallando como sociedad y qué debemos hacer como sociedad para que este fenómeno no se repita? Transformar la cultura, secretario, es el secretario de Salud de la capital del país, Gerson Vermont. Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias.